8:05 de la mañana, avanzamos, esto es Buenos Días por BPI TV. Y para abordar el tema migratorio, lo que está ocurriendo en algunos estados de los Estados Unidos, justamente tras este accidente lamentable, un hombre que pasó con la luz en rojo, no lo respetó y atropelló a varias personas. Hasta ahora se contabilizan 7 víctimas fatales, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana. El día de hoy nos acompaña Arely Ferro, ella es directora del Venezuelan American Caucus. Buenos días, Arely, siempre es un placer tenerte con nosotros, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Adelis, nos dicen que no has dormido nada. No. Sentimos muchísimo lo ocurrido, las imágenes son verdaderamente impresionantes. ¿Qué información manejas sobre las causas de este accidente y sobre todo la nacionalidad, que dicen que en su gran mayoría son venezolanos? Bueno, en principio estamos esperando la primera rueda de prensa oficial de las autoridades de Brownsville. Perdón, estoy un poquito ronca precisamente No te porque preocupes. estamos esperando la rueda de prensa oficial donde se va a dar el parte oficial y ahí tendremos más información y podremos decirlo de manera más responsable. Extraoficialmente, lo que conocemos, y de hecho te actualizo, van 8 víctimas. Una de las víctimas falleció en el hospital. Eh, Lamentable. Lo que Sí. conocemos Ujú. es que hay 8 víctimas, hay aproximadamente el mismo número de heridos. Eso también necesitamos que nos los confirmen, pero la otra información extraoficial que tenemos es que son todos venezolanos. Lamentable. Eh, Todas las víctimas, tanto los heridos como los fallecidos. Y otra información extraoficial se basa mucho en las declaraciones que han dado los sobrevivientes, los heridos que han podido hablar, y estamos esperando, porque incluso al principio, en el día de ayer, y lo digo con mucha responsabilidad, uno de los oficiales de la policía local dijo que se estaba investigando y que no descartaban que eh, o lo que llaman acá un crimen de odio pudiera tener relación con lo que había pasado. Sin embargo, no podemos asegurar nada. Estamos de nuevo esperando el parte oficial, pero en cuanto a los hechos, eso es lo que está pasando. También debo decir que la organización El Refugio, donde ellos estaban ahí sentados, porque es que la parada del autobús coincide con la acera donde está el refugio. O sea, como el estacionamiento y la acera del refugio. Y ahí hay una parada de autobús y ellos estaban sentados ahí. Entonces, allí les dan comida, allí ellos tienen ayudas y por supuesto es un sitio donde ellos se congregan, no solamente los inmigrantes, sino las personas en Brownsville que no tienen hogar. Entonces, estamos empezando a hacer una suerte de campaña para que reciban donaciones, porque la mejor manera de ayudarlos a ellos allá es a través del mismo refugio que conoce los casos de primera mano, que sabe cómo llegarles y sabe cómo ayudarlos. Sí, veía que el teniente Martín Sandoval había especificado que se trataba de un hombre hispano, el que originó este tipo de atropellamiento, de suceso lamentable. No había precisado la nacionalidad, pero algunas personas que sobrevivieron empezaron a compartir información asegurando que aparentemente era un hecho relacionado con xenofobia, porque justamente decían que este centro de refugio tiene capacidad para 250 personas y habían sobrepasado 380, porque bueno, lamentablemente vemos inmigrantes durmiendo a la intemperie en la calle porque no se dan abasto los centros de refugio. Quisiera que nos hablaras acerca de esta situación. Sí, lamentablemente no se dan abasto los centros de refugio. Lamentablemente no me extrañaría que la xenofobia haya jugado un papel y aunque la persona sea de origen hispano, y esto es muy importante que tu audiencia lo sepa, en los Estados Unidos, especialmente en zonas fronterizas y en estados fronterizos como Texas en este caso, el ser hispano o el tener un nombre hispano no significa que no hayas nacido en los Estados Unidos, no significa que no seas estadounidense. Bueno, yo misma, yo soy venezolana y soy estadounidense. Cuando se juega un poco con esto de decir siempre, porque cuando una persona blanca es el que mata a otra persona o el que comete un crimen de odio o el que hace un asesinato masivo, no se dice fue un blanco,
Entonces, cuando es alguien de una minoría y con ese discurso se juega aquí mucho en ciertos, en ciertas estaciones de noticias, de ponerle una etiqueta para desviar el discurso y la retórica acerca de por qué, cómo. El odio es odio sin importar de dónde venga. La xenofobia es xenofobia sin importar de dónde venga. Tratando de reconstruir un poco los hechos, relataban que en el lugar donde estaban los inmigrantes, ellos estaban sentados como en una especie de brocal. Y si bien es cierto, la persona no atendió al llamado de la luz roja, no solamente agredió a las personas que estaban allí, o sea, en ese borde de la carretera, sino 9 metros más allá. Por lo tanto, algunas personas dicen que esto fue intencionado. También uno de los responsables de este refugio, por supuesto, toda esta información la estamos manejando presuntamente según la información que ha salido en los diferentes medios de comunicación. No es algo oficial, para eso estamos esperando los resultados de la investigación oficial. Pero justamente uno de los representantes de este refugio decía que posteriormente a lo ocurrido había recibido una información de una persona que les dijo que les había pasado por la cantidad de inmigrantes que estaban en esa zona. Sí, yo también leí esa noticia. Me quedé hace un segundo porque es que, ¿qué beneficio se obtiene al decir que una desgracia de esta magnitud ocurre porque hay un refugio que está sobrepoblado? Los refugios están sobrepoblados. La verdad es que después de la pandemia, la crisis migratoria y la cantidad de gente tratando de cruzar durante la pandemia y después de la pandemia ha sido muy grande. La verdad es que las crisis sociales y económicas y políticas que vive la región, especialmente en nuestro país Venezuela, que somos el más nuevo en esta ola migratoria hacia los Estados Unidos, se ha ido incrementando a pesar de la propaganda del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, tratando de hacer ver de que Venezuela está chévere. Y esos venezolanos tratan de llegar a los Estados Unidos bajo una desinformación y una información sesgada y malintencionada que les dice las fronteras están abiertas, vayan. Entonces, esa gente se viene pensando que van a cruzar, que no va a pasar nada. Les pasa de todo, cosas inenarrables que no vale la pena que empecemos a enumerar en este momento aquí porque el foco es en lo que está pasando en Brownsville. Y esas personas, los pocos, porque aunque ustedes no lo crean, proporcionalmente son muy pocos los que logran entrar, llegan sin nada porque lo han perdido todo en la travesía, absolutamente todo, hasta lo que tienen puesto. Muchos de ellos hay que darles ropa cuando llegan porque no tienen más nada. Y estas personas llegan a refugios fronterizos que por supuesto están sobrepoblados porque ha sido proporcionalmente muy grande el número de personas que está tratando de entrar. Es por eso, y perdona que me encadene un poco hablando aquí, que nosotros lo único que pedimos y exigimos, y no hay manera, no ha habido, perdí la cantidad de veces que lo hemos tratado de decir, es que el Congreso se siente a legislar con una ley migratoria, que entre otras cosas de presupuesto para que todas estas personas puedan ser procesadas más rápido, se les pueda tramitar un permiso de trabajo más rápido, a los que lamentablemente no puedan entrar, pues se le aplique la ley que se considere según las leyes de este país, pero que se hagan los procesos más rápidos. Lo que pasa es que lo que se percibe es que se denigra a los inmigrantes. Hay una parte de este país que afortunadamente no es la mayoría, pero hace bastante ruido. Se denigra de los inmigrantes, se insulta a los inmigrantes. Por un inmigrante se meten a todos en un saco y se les dicen adjetivos horrorosos, incluso entre nosotros mismos. Y esto es el resultado de la amplificación permanente de ese rechazo, de ese desprecio y de ese odio. Hasta que en este país no se legisle de verdad para ayudar a los inmigrantes, que son más del 25% del motor económico de este país, este problema no se va a solucionar. Adely, ¿no se sigue evadiendo el problema enviando a los migrantes en autobuses hacia Nueva York, por ejemplo? Pero por supuesto, pero es que esas son estrategias políticas. Esto todo, nosotros somos como unos peoncitos en un tablero de ajedrez, ni siquiera de ajedrez, que nos mueven para
para tener titulares políticos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, manda a los inmigrantes a Nueva York porque en Nueva York es un estado que tiene políticas de ayuda y de apoyo a los inmigrantes que llegan. Son políticas más humanas, pero obviamente ellos también tienen un límite. Entonces, en represalia a que Nueva York es un estado que ayuda a los inmigrantes, un estado que detesta a los inmigrantes como Texas, donde si pudieran nos sacarían a todos, y lo digo con propiedad porque yo viví 12 años en Texas, envía autobuses de inmigrantes, simbólicamente, porque ellos tienen mucho más en Texas que no los están moviendo, para hacer el show político de ponerlos en Nueva York y tirarlos ahí como si nosotros fuéramos ganado y no seres humanos. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que culmine este jueves, se le ponga fin al polémico título 42? Se ha hablado de que la administración de Biden va a asumir el título 8. Sin lugar a dudas, esto ha creado una serie de confusión, gente queriendo ingresar a los Estados Unidos pensando que es su última oportunidad para hacerlo. Si usted me está escuchando y está pensando, está en México o está caminando en una caravana, si tiene manera de escuchar esto, piénselo 2 veces. El título 8 existe desde los años 50, se ha aplicado en diferentes momentos. El título 8 lo que dice es, usted va a ser chequeado en la frontera en lo que se encuentre con un oficial de inmigración. Si él considera que usted no califica, lo va a deportar. Si usted intenta de nuevo entrar, usted va a ir preso. Y ya empezaría un proceso criminal contra usted. Las fronteras jamás han estado abiertas, ni un minuto, ni una hora, ni un día. La frontera ha estado rebasada en la capacidad de entrada, porque precisamente se necesitan fondos para que los oficiales fronterizos que pueden procesar a los inmigrantes tengan capacidad. La frontera lo que ha estado es sobrepasada en su capacidad, pero la frontera no está abierta, nunca lo ha estado. Piénselo. Ahora, Hay Adeline, manera. seguimos viendo que entra la gente sin documentos. Se habla de que el sistema migratorio está roto, pero es que la realidad es que siguen entrando personas migrantes sin ningún tipo de documentación. Claro, porque hay maneras, acuérdate que aquí existen coyotes, hay personas pero por lo general la gente que entra, y esto sí lo debo decir, y lo digo en pro de mis hermanos venezolanos y de muchos otros inmigrantes, ellos quieren tener un documento, ellos quieren tener un permiso de trabajo, porque estar totalmente ilegal en el país, llega un momento que te empieza a poner trabas. Y Claro. nosotros lo sabemos, somos inmigrantes. Entonces ellos después que cruzan, aunque no los haya visto nadie en el momento de cruzar, porque entendamos que este país, la frontera, imagínense la amplitud de la frontera sur, a lo largo de estados como Arizona, Texas, California, solo imaginen. Estoy hablando, nada más Texas y California son 2 de los estados más grandes de este país. Texas nada más es más grande que Venezuela. Entonces, esa gente trata de encontrarse con un oficial de inmigración para que le den al menos una audiencia que pueda implicar que le den algún tipo de documentos. Esa es la verdad. Esta no es gente que cruza hacia lo loco y dice, ¿para dónde me voy? Esas son gente que está tratando de conseguir una suerte de documentación y de legalidad. Nosotros aquí no vinimos a ser delincuentes. Nosotros aquí no vinimos a ver por dónde nos escondemos, a ver qué trampa hacemos. Aquí la inmensa mayoría de los inmigrantes vino a trabajar y a buscar una mejor vida para ellos y para sus hijos. La frontera no está abierta. Lamentablemente no todos van a poder entrar, no todos han podido entrar. Y eso da dolor, pero esa es la ley de los países. Pero ¿Qué la está verdad haciendo, qué está haciendo la organización que representas para brindar apoyo? Esta mañana hablábamos con Celia Mendoza de La Voz de América y nos mostraba una cantidad importante de migrantes durmiendo en el piso en este refugio, porque no se da capacidad. Fuera del refugio, muy cerca del refugio, en la calle, con temperaturas bastante extremas, están durmiendo ahí sin nada. Por eso es que te estaba comentando, si nos siguen en las redes, nosotros estamos ya publicando maneras para los que tenemos o los que podemos donar $10, $5, tratar de empezar a donar, porque lo que hacen estas organizaciones y estos refugios, especialmente este refugio en el que pasó la tragedia, es que ellos, dependiendo de lo que cada uno de los inmigrantes le pide, los pueden montar en autobuses y entonces ellos le dicen, mira, yo quiero terminar llegando a, no sé, X ciudad en los Estados Unidos, entonces ellos te dan el pasaje,
te dan algo para que puedas comer y los empiezan a redirigir. Porque al final ninguno de ellos se va a quedar en Brownsville, Texas. Ellos están ahí es porque no tienen cómo movilizarse hacia ningún otro sitio. Entonces lo que estamos tratando es de organizar de manera efectiva y real ayuda para que las organizaciones que trabajan con ellos allá, que son organizaciones serias, formales, establecidas, como este refugio, los empiece a movilizar. ¿Tú crees que este hecho lamentable contra los migrantes que pudiese mostrar xenofobia pudiese incidir en quedar un show televisivo, o tú crees que verdaderamente esto va a marcar un precedente para que se legisle y justamente se respeten los derechos humanos de los migrantes? Me encantaría decirte que sí. Yo te puedo decir que en lo personal he hablado con muchos miembros del Congreso y del Senado que están más que dispuestos a sentarse. No quiero partidizar esta conversación porque esto es una tragedia humana, Claro. pero la verdad es que ni mis propios senadores aquí en Florida han querido sentarse con nosotros y ni siquiera consideran la posibilidad de discutir una reforma migratoria. Entonces, nos apoyan de boca porque critican a Maduro, lo llaman criminal, pobrecitos los venezolanos, todo lo que están pasando, pero no dan ni un paso para buscar una solución para nuestra crisis, especialmente la crisis migratoria, que la tienen aquí en su casa. Yo les hago un llamado en español, en BPI TV, siéntense, pónganse la mano en el corazón, nosotros venimos a trabajar, hemos ocupado puestos, hay cifras, hay data. Mira, nada más que con el parol humanitario, las personas que están obteniendo ya permisos de trabajo han ocupado el 13%, que es un número gigantesco, de puestos de trabajo, especialmente en estados como Florida, que estaban desocupados y que nadie estaba ocupando ni aplicando para esos puestos. Es que la situación cada vez está más difícil y ahora que están colocando nuevas leyes, penando a las empresas que contraten a personas que no tengan un estatus legal en el país, pues se vuelve aún más difícil para esos migrantes que todavía no tienen documentos. Eso es específicamente y únicamente en Florida. Correcto. Gracias al gobernador DeSantis y gracias a la supermayoría republicana en la legislatura, porque eso sí lo debo decir y es noticia, por eso lo digo, ni un demócrata votó a favor de ninguna de estas leyes, que incluso si usted se enferma y va a un hospital, el hospital está en la obligación legal de informar acerca de su estatus y de lo que usted está gastando y de lo que usted no puede pagar. Así estamos en Florida. Claro que antes no era así, porque tú ¿No? tenías el derecho a la educación y a la salud, sin importar tu estatus migratorio, pero es lo que Y está ocurriendo en este y a la momento. privacidad, que también está siendo violada, porque cuando tú vas a un hospital tú tienes que tener derecho a la privacidad. Y ahora va a haber una legislatura, va a haber un congreso estatal que se va a enterar de que eres ilegal, de que no pagaste, de que estás enfermo, de... Sí, además que la situación en Texas, bueno, tú acabas de comentar que viviste 11 años allí, es bastante complicada porque vemos por un lado que cada vez aumentan más las incidencias de tiroteos y por el otro el gobernador flexibiliza las leyes relacionadas con el porte de armas. Entonces es una situación bastante antagónica que uno no entiende. Lamentablemente todo es política. El Y dinero, poder supongo. el poder, a eso iba, el poder de la Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, es gigantesco todavía, a pesar de que lo hemos disminuido las organizaciones que hacen activismo por el control de las armas. Pero la verdad es que desde que el gobernador Abbott llegó al poder en el 2015, la curva de asesinatos por armas de fuego y asesinatos masivos con AR-15 literalmente lleva esta inclinación. Eh, Nosotros, los seres humanos, nos estamos convirtiendo como en daños colaterales, los ciudadanos. El poder de las armas y y el no querer legislar acerca de las armas pesa más que la vida de un niño de 5 años o que la vida de cualquiera de las otras personas. El discurso de odio, porque si se llegase a comprobar que la persona que manejó tuvo algún factor xenófobo en lo que hizo, él no tenía un AR-15, pero el discurso de odio está generando violencia.
Y si nosotros no trabajamos juntos y unidos, y les digo a los hermanos venezolanos que me están oyendo, nosotros mismos hemos atacado mucho a la inmigración venezolana. Es hora de decir las verdades. Nadie camina 3, 4, 5 meses por gusto, amigos. Siempre va a haber manzanas podridas, pero somos la inmensa mayoría los buenos, son una inmensa mayoría los que quieren trabajar. Si usted sabe de alguien que hizo algo malo y que es venezolano y que está aquí en Estados Unidos, denúncielo, las leyes en este país funcionan, pero todos los demás somos seres de bien. No sigan etiquetando a los venezolanos inmigrantes solo porque son gente humilde o porque no hablan como usted quiere que hable o porque no dicen lo que usted quiere que digan. Pongámonos la mano en el corazón. Nosotros sabemos lo que es el odio y la polarización. Tenemos 24, 25 años viviéndolo. Adelis, ¿habías visto algo similar a esto? Porque las imágenes de lo ocurrido son verdaderamente perturbadoras. Mm, eh, con minorías. Aquí en Estados Unidos han pasado cosas similares con minorías, con carros, gente manejando, que se ha llevado por gente por delante en eventos públicos como caravanas o en protestas. eh, Porque claro, y siempre cuando han sido crímenes, la razón ha sido un crimen de odio, ha sido odio racial, odio xenófobo, sí existe, no es algo que ocurra tan seguido como los asesinatos con armas, definitivamente. Esto es mucho más raro y esporádico, pero con los venezolanos no. Llegamos a nuestra primera vez y eh, aunque no haya sido un crimen de odio, creo que es una bandera roja que se nos levanta gigantesca y que nos tiene que llamar a la conciencia y que nos tiene que llamar a la unión y que nos tiene que llamar a la bondad. Y si no tenemos nada bueno que decir, entonces no lo digamos. Dejemos que los que están tratando de ayudar ayuden y los que están tratando de apoyar apoyen. Eh, Dejemos que la bondad y por una vez, dejemos, y aunque suene muy, muy romántico y que quizás algunos puedan hasta reírse, no me importa, dejemos que sea el amor el que triunfe por una vez. ¿De dónde nacen estos mensajes de odio? Del rechazo al que no es igual a ti, del rechazo racial, del rechazo a otras nacionalidades, del rechazo al que no se ve como tú, del rechazo al que no habla como tú, del rechazo al que no habla tu idioma, del rechazo al que te han inoculado incluso desde altas esferas políticas que vienen a quitarte tus puestos de trabajo, cosa que no es verdad, y se ha demostrado con data, con números, no es verdad. El rechazo a los que vienen a incluso la supremacía blanca, que eso es, y de hecho la persona que cometió el asesinato masivo en Allen, Texas, este mismo fin de semana, ya oficialmente todas las noticias y los noticieros y la misma policía está diciendo que tiene nexos con grupos neonazis, a pesar de ser hispano, grupos neonazis, porque además dicen, ¿cómo va a ser si es hispano? Eso no tiene absolutamente nada que ver, por eso es que digo, lo de ser hispano o no ser hispano es algo que se utiliza en nuestra misma contra, en contra de nosotros, para etiquetarnos, para segregarnos, pero al final todos somos ciudadanos y todos somos seres humanos. Esa extrema derecha que odia a todo lo que no sea blanco o a todo lo que no piense como piensan ellos, le hace daño a minorías como las inmigrantes. Y nosotros, que además somos una minoría inmigrante nueva, muy, muy nueva en comparación con otras aquí en los Estados Unidos, nos estamos despertando a todos estos rechazos, a todos estos odios y a todas estas cosas. Pero los buenos somos más. La mayoría es buena, la mayoría de la gente de este país nos apoya, la mayoría entiende, la mayoría ayuda. No perdamos la fe, pero tampoco creamos en las mentiras que te traen engañado a tratar de cruzar una frontera, pensando que aquí entras y es nirvana. No lo es, no lo es. Adelis, ¿tú mantienes viva la esperanza de que pueda haber un cambio desde que, desde el punto de vista político, alguien se aboque a resolver el tema migratorio? Bueno, fíjate, sí, yo mantengo la esperanza. Por ejemplo,
es el senador Bob Menéndez, hace un par de semanas, no, como 3 semanas, hizo una propuesta al presidente Biden de algunas medidas que se pueden tomar por orden ejecutiva. Esa propuesta está en la mesa. Eso ayudaría de repente, o sea, ayudaría no de repente, ayudaría de buena forma y al menos temporalmente, fue lo que quise decir, a acelerar procesos. Está incluida la redesignación del TPS, por la que nosotros seguimos luchando, porque 400.000 venezolanos ya serían beneficiarios del TPS si nos redesignan 400.000 nuevos venezolanos. Hay muchos senadores y muchos representantes que solo están esperando que haya un acuerdo para discutir una reforma migratoria. Se han intentado 3 leyes a lo largo de los últimos 4 años y ninguna ha podido ser discutida porque una bancada simplemente no quiere. Entonces, y aquí tiene que haber acuerdo para discutir leyes. Entonces, yo no pierdo la esperanza porque además los inmigrantes somos parte fundamental del crecimiento económico de esta nación y los números no mienten. Claro. Nosotros enseñamos la data, nosotros no hablamos, nosotros tratamos de no emitir opiniones, sino de hablar con hechos y con datos en el Venezuelan American Caucus. Y la data no miente. Sin los inmigrantes, este país no existiría. Y no existiría en el futuro sin la fuerza y el motor económico que significamos los inmigrantes en este país. Así es que está comprobado el aporte de los inmigrantes en todas las áreas para que esta economía, este país en general crezca. Gracias, Adelis, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que prácticamente no has dormido. Ha sido muy valioso tu aporte el día de hoy a la audiencia. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Era Adelis Ferro acompañándonos el día de hoy hablando sobre el tema migratorio. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Ya dentro de poco estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.